Profe, yo no entiendo bien cuando tengo que poner ahí en proceso cliente y cliente parte interesada. O sea, no sé si es lo mismo nomás. Y ahí lo que me genera una duda. A ver, no es lo mismo, porque el cliente o parte interesada es el nombre del área, ¿verdad? Pero claro, en algunos casos los nombres de las áreas coinciden con los nombres de los procesos. Y si es así en la empresa donde estás estudiando, no hay problema. Por ejemplo, Ay, si el proceso de producción, bueno, veo que pusiste ahí, a ver, ¿qué proceso estás analizando? el proceso de producción de miel. ¿Producción de Miel, miel? sí. Ah, ok. Te vas a reír, pero yo ¿Por? entendí pañales ahí, entonces decía, ¿qué tiene que ver la miel con los pañales? Dios mío, pensé que era un proceso de producción de pañales. Ahora veo que es panales y no pañales. Pequeña diferencia. Perfecto. Bueno, proceso de producción de miel. Y la salida es una materia prima verificada en Sí, la producción de miel. ¿Por qué le sí. llamas verificada? ¿A qué te referís con materia prima verificada? Pasa que nosotros elegimos el proceso de control de calidad. Ah, ok. Entonces no es proceso de producción de miel, es proceso de control Ah, de perdón, calidad de sí. la miel. Sí, sí, sí. Ok, sí, Ok, sí. ok. Perdón, sí. Perfecto. Sí, está bien. La materia prima verificada es una salida, ¿verdad? Y el proceso cliente de producción eh, está bien, ya que los panales se verifican para que puedan ser utilizados en el proceso de extracción de la miel. Y el cliente, sí, el proceso cliente de producción y el área se llama producción, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Ok, ok, Es que ok. no siempre el nombre del proceso es el nombre del área. Yo lo que quiero destacarles es que no siempre el nombre del proceso es el nombre del área, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser, voy a poner un ejemplo común, puede ser que el proceso sea, por ejemplo, distribución del producto o entrega del producto al cliente y el nombre del área sea logística. Es común que el área que haga distribución del producto Ah, se llame logística, ¿se entiende? sí, ahora creo Entonces, que sí, ya veo un poco más. el proceso es una cosa y el nombre del área es otra cosa. Ok, Ese es el concepto. ok, ok, ok. Bueno, y creo que eso es lo que era más nuestra duda. Y hasta ahí nomás, o sea, no se hacía la parte de indicadores, ¿verdad? La parte de indicadores no, Hasta, porque o sea, eso van a ver, vamos a hacer o vamos a completar después de que termine la clase que veo que iniciaron con la ingeniería rosa. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? y no, eso nomás, profe, esa era ¿Eso mi nomás? principal duda, tipo, entre esa ¿Alguna otra diferencia ahí. duda? Voy a mirar de cualquier manera, voy a verificar acá. Miel verificada sin envasada. Ups, Jaque, profe. se fue. Espera que... eh, ahí voy otra vez, espérame que... Profe, Ahí está. Creo que alguien te habló, profe. Sí. sí, yo quería pedirle más si es que él nos puede dejar comentarios en esta entrega, así cambiamos si algo está mal para cuando entregamos los indicadores, Sí, Ok. profe, porfa. para no perder tipo puntos o algo así. Por si alguien entendió mal, entonces corregimos eso. Sí, está bien. Perfecto. Envasado, ya que la miel verificada. Miren, bueno, vamos a ver si eso es posible, ¿verdad? Yo lo que les ofrezco es una verificación en vivo, si quieren, ¿verdad? Y si en todo caso podemos reprogramarlo en la próxima clase. Eh, pero yo a veces no es que corrijo personalmente esto, sino lo corrige, por ejemplo, la ingeniera Rosa. Bueno, le podemos pedir a ella que ponga los comentarios, ¿verdad? Pero yo lo que les ofrezco es hacer esto que estamos haciendo ahora. A mí me es mejor, me es más instructivo, me es más democrático, ¿verdad? Todos escuchan, si es que verificamos en clase, ¿verdad? Y si quieren, damos una semana más para el trabajo y verificamos la próxima clase, no hay problema, ¿verdad? Lo que les ruego es que los que se conecten desde una PC, todos los que quieran una verificación de su trabajo y bueno, y lo verificamos en clase, ¿está bien?
Eso para mí es, y después pueden corregir, les doy un par de días más para que corrijan, no hay problema. Bueno, profe. ¿Ok? Bueno, a ver, entonces quería entender acá, miel verificada sin envasar, se va envasado. A ver, ¿en qué etapa se hace el control de calidad? Acá pregunto, ¿se extraen los panales que están con miel Sí, y y se se hace trae un y se control de controla. calidad de los panales? Sí, Y sí, después se va a cumple la con. centrífuga. Sí, Y después viene la miel y se hace el envasado. sí, O sea, el control de materia prima es uno y el de la miel es otro, sí, es en otra fase. sí. Ok. La miel está bien, asegurar la calidad del producto y después dice el producto terminado verificado. ¿Esta es una tercera fase? ¿Se vuelve a controlar o ya no se vuelve a controlar? Mm, en, ¿Por qué pusiste como salida la miel verificada sin envasar y volviste a poner como otra salida el producto terminado verificado? Pregunto, ¿esto se vuelve otra vez a controlar? sí, sí, para poder guardar otra vez y ver que está todo ahí sin ninguna fuga ahí Ah, ok, es un del empaque. control visual. ¿Y Sí, eso vuelve a hacerlo control de calidad? y en teoría sí, creemos Mm. que ahí lo Porque, que. a ver, normalmente si es un producto como este, ¿verdad? En todo caso, yo esperaría ver que la materia prima se verifique, después la miel envasada se verifique antes de envasar y después ya no hay una verificación final. O Ok, puede haber, ustedes establecen, ¿verdad? Puede ser que vuelva a control de calidad y verifique los frascos ya envasados, que normalmente se controla en este caso el etiquetado, la ausencia de fugas, ese tipo de cosas, y se vuelve a controlar. Pero puede que no, ¿eh? Puede que ok, no. Es más, ok. yo le diría que es más común que ya no se verifique el producto terminado. Pero puede que sí, ¿verdad? En algunos casos se verifica otra vez, como les dije, correcto etiquetado, el control de calidad viene y verifica que el lote esté bien impreso, Sí, ¿verdad? ok. Que la tapa esté bien sellada. Está bien, sí, no hay ninguna. Cada empresa decide cómo hacerlo. Si es eso lo que se hace, está bien. Ok, ok. Pero ahí yo lo que cuestionaría es que solo sea almacenamiento del cliente. El cliente directo de almacenamiento, ¿verdad? Pero realmente también hay un cliente más importante que es el cliente final, ¿verdad? El cliente o el consumidor, digamos, ¿verdad? Eh, Entonces, habría que agregar ahí el consumidor, que es el que quiere, el que necesita, digamos, el producto con calidad garantizada, etcétera, etcétera. O sea, es el consumidor, no es, digamos, no es ventas el que le interesa que el producto que tenga los niveles de calidad adecuados, ¿verdad? El En teoría, consumidor tipo, final. los dos Claro, también los dos, serían. está Ok, bien. Sobre todo si es una inspección visual, digamos, ¿verdad? Entonces, venta sería una parte interesada. Pero no nos podemos olvidar del cliente final. ok. No sé si te muestro un poquito más abajo No, no, como o no sé si ustedes te son quieres mostrar. los que quieren, los que preguntan. Ok, y después esta parte de criterios de control es como que pusimos algunas especificaciones, ¿verdad? De la ¿Sí? empresa. Mm, Espera. ok. Quiero ver ahí lo que se controla en los panales. No sé qué quiere decir, operculados. Sería tipo esa la concentración de cómo se encuentran ahí los panales tipo la miel ahí. ¿Ok? Bueno, no, tampoco tenemos que ser expertos en todos los Sí, productos, ¿verdad? O sea, pero digo, vamos a ir aprendiendo, sí. hay un criterio ahí de inspección y de control, ¿verdad? Hay ese último, ¿verdad? Que los panales no tengan adheridas abejas muertas. Sería bueno
aclarar que no es control de calidad el que va a eliminar eso, ¿verdad? O sea, alguien tendría que haberlo eliminado antes, ¿verdad? O esa, digamos, eliminación de abejas muertas, en el caso que hayan, ¿verdad? Tiene que hacerse como un proceso de producción o un proceso de producto no conforme, ¿verdad? Pero hay que definir porque control de calidad no puede nunca procesar el producto, si no, no es control de calidad. Ok. Nos estamos desviando del proceso de control de calidad. Si es control de calidad va a controlar algo. Ok. Y si es que no pasa, pues vamos a suponer que un criterio de aceptación sea que no hayan abejas muertas en los panales. ¿Okay? Puede ser un criterio de control de calidad. Entonces, control de calidad, controla. Y si encuentra abejas muertas, tiene dos opciones. Rechace y devuelve al proveedor para que haga una limpieza o pasa a un proceso de, digamos, de control de producto no conforme, se llama, que es una corrección de una no conformidad, pero no lo hace control de calidad, lo puede hacer producción, por ejemplo. Okay. Pero no le corresponde a producción hacerlo. Él lo hace porque, no sé, porque vino el panel el panal con defecto. En cuyo caso seguramente se le va a pedir un resarcimiento al proveedor, ¿verdad? Para que el proveedor la siguiente vez ya entregue el panal limpio. Es un poquito la idea, ¿verdad? O sea, el papel de control de calidad es detectar los defectos. Sí. Y si hay un defecto, corregirlo. Hay quien va a corregir, ya es una cuestión de oportunidad, ¿verdad? Bueno, criterio de calidad establecidos, criterio de calidad de grado de humedad, rango de pH. ¿Ok? Perfecto. Sí. Eso es lo único que se controla. Sí. Humedad y pH. Sí. Bueno, ok. Recibe el producto terminado que cumpla con que los productos tengan la cantidad de miel, ok, cantidad, no tengan impurezas, está bien, que los envases se encuentren bien cerrados, etiquetados, perfecto. Es lo que habíamos hablado, ¿verdad? Sí. Correcto, está bien. No sé si este ítem de recursos también. Sí, está bien, ahí están los recursos, personal, energía eléctrica, el refractómetro, que sirve para medir la humedad, Sí. los elementos de vestimenta adecuada, está bien, balanza, lupa, está perfecto. Esos son los recursos que se necesitan. Y esta es la primera parte, lo que no te mostré todavía. Ahí, Uh-huh. la parte de entradas. Entradas del proceso. Entradas del proceso nos estamos refiriendo al proceso de control de calidad. Control de calidad, sí. Pero, a ver, la planilla de criterios de calidad yo creo que no viene del proceso de planificación estratégica. Vendría de no sé, del proceso de control de calidad mismo, ¿verdad? Pero eso no es una estrategia, ¿eh? Entiendo. O sea, planilla de criterio de calidad o puede ser que venga del cliente. Normalmente si exportas el producto, ¿verdad? El cliente es el que te establece los parámetros de calidad. En este caso, ¿esta empresa exporta el producto o no? Y no. Ok. ¿Va para el mercado local? Sí, sí. Ok. Entonces, a ver, esta función de determinar los requisitos de calidad es una función de un departamento que normalmente se llama un departamento de ingeniería o una cosa así, ¿verdad? Es el que debe determinar cuáles son los criterios de calidad. Puede ser que se llame investigación y desarrollo o algo así, ¿verdad? Y es el departamento que normalmente investiga cuáles son los parámetros que hay que controlar en un producto. Puede ser también que sean requisitos legales, por ejemplo, requisitos establecidos por el INAN, Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en síntesis que hay que investigar qué es lo que normalmente se controla en este producto y establezco yo los controles. Ok. Por supuesto, teniendo en cuenta los requisitos legales si es que los hay. A veces algunos alimentos tienen requisitos legales. Por ejemplo, ese 20% máximo de humedad, ¿de dónde sale?
Pero definitivamente la planificación estratégica no sale, ¿eh? Sale en todo caso una investigación de, no sé, el proceso de diseño del producto, desarrollo del producto, una cosa así. Compras, recepción de materia prima, está bien. O sea, la entrada no es la recepción, la entrada es la materia prima. Ok, Realmente al laboratorio no entra la materia prima, entra una muestra de la materia prima. Porque vos no vas a meter, si compraste, no sé, X cantidad de kilos de panales, nos vas a meter toda esa cantidad a control de calidad. Vas a meter una muestra. ok. Y lo mismo en producción, una muestra. Y te falta una entrada más que es los productos terminados. Sí, ahora me di cuenta. Esa entrada te falta, ¿verdad? Porque si vos definiste que el producto terminado es o sea, se controla el producto terminado, que se controla la cantidad, dijiste la limpieza, se controla el etiquetado, etcétera, etcétera. Bueno, el producto terminado también es una entrada de este proceso. Sí, profe. Genial. Gracias, profe. ¿Ok? Muy bien, Muy excelente. Entonces, si alguien quiere presentar su trabajo en la próxima clase, no hay ningún problema, háganlo. Podemos dar una semana más para la presentación. Para mí lo más importante es que ustedes aprendan y hagan bien, mucho más que decir, bueno, la nota o qué sé yo, ¿verdad? Sí, van a ser calificados, ¿cierto? Pero lo importante es este proceso de aprendizaje que se da cuando ustedes procuran, hacen, presentan, discutimos y llegamos a una conclusión. Bueno, ¿Te puedo mostrar yo mi sí, trabajo? claro. Un ratito entonces. Profe, entonces entregamos la semana que viene, o sea, la semana Sí, que viene pueden subimos al entregar. Classroom. Sí. Dale, profe, gracias. Bueno, nosotros elegimos el proceso de o sea, mantenimiento de maquinaria y herramientas que se utilizan en la obra. Elegimos una empresa de instalaciones hidrosanitarias. Entonces, lo que vamos a controlar es el mantenimiento de la maquinaria y herramientas que se utilizan. Y bueno, entonces empezamos así. La misión del proceso es que esas herramientas estén funcionando óptimamente para no dañar el proceso. Y el dueño del proceso sería el encargado de mantenimiento y el proceso iniciaría desde que llega la orden de mantenimiento hasta que se entrega la maquinaria reparada ya. Okay. ¿De quién llega la orden de mantenimiento? Y en realidad la orden de mantenimiento llegaría bueno, sería de parte de algún supervisor de obra. ¿Y por qué el supervisor de obra es el que da la orden de mantenimiento? Y porque en realidad las personas que estén trabajando en obra se van a dar cuenta de que está fallando ya Ok. Entonces estamos hablando de mantenimiento correctivo. correctivo. Sí, sí, sí. Okay. Específicamente el mantenimiento correctivo estamos hablando. Ok, entonces tenés que llamarle mantenimiento correctivo, no mantenimiento. Porque mantenimiento cuando hablamos, normalmente hablamos de mantenimiento preventivo. Preventivo. Bueno, sí, en la misión de proceso sí le especificamos, pero no en el nombre. Ok. Está bien, entonces esta es la secuencia de actividades para mantenimiento correctivo. ¿Está bien? Después. Sí. Bueno, y entonces las entradas que sería la orden de mantenimiento, la maquinaria y también entraría en caso de que se necesiten repuestos, los repuestos que vamos a solicitar. Entonces, para la orden de mantenimiento sería la inspección que daría el, el obrero, por así decirlo. Entonces, él va a dar la orden que le va a avisar al supervisor y él va a dar la orden. Ahora, ¿por qué le llamaste que el proceso de proveedor es inspección de maquinaria? Y la verdad que no sabíamos cómo llamarle a eso. Y producción. ¿Perdón, profe? Producción, por ejemplo, podría llamarle, porque producción es el que usa la máquina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que no sabíamos. ¿Qué empresa es? ¿Qué tipo de Es una producto es? empresa de proyectos hidrosanitarios. O sea, una constructora de proyectos hidrosanitarios, ¿cierto? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, Entonces, igualmente se podría hacer efectivamente, producción. O sea, sería producción entonces. claro, producción
obra, llamarle, no sé, porque el usuario del equipo es el que se da cuenta que falla, ¿verdad? Sí, así mismo. Y él es el proveedor. No hay un inspector de máquina en la obra. Claro. Hay un usuario del equipo, ¿verdad? Que Sí, es el sí, de sí. producción. Y él es el que se da cuenta cuando el equipo falla. Perfecto. Y bueno, y viene la maquinaria también, y viene también, o sea, es una entrada también los repuestos. Está bien, perfecto. Bueno, Salidas, y las salidas que vamos a tener, la maquinaria ya reparada y también vamos a emitir la orden de repuestos. sí, también, eso se va a compras, está bien. Y la maquinaria sería ya otra vez para el trabajo en obra y también para el transporte, que sería la logística, para volver a llevar hasta el sitio de obra. Ujú. Y repuestos es compras. Perfecto, maquinaria correctamente reparada. Acá en necesidad del cliente, nunca se olviden del factor tiempo, porque no es la maquinaria correctamente reparada no más, sino a la brevedad o en el menor tiempo posible. O sea, siempre el factor tiempo es esencial, porque si no decimos, bueno, sí, la maquinaria va a estar bien reparada, tarda 6 meses. No, 6 meses no. O sea, no es solamente que esté bien reparada, es que esté reparada a tiempo también, en el menor tiempo posible o en tiempo. O sea, no se olviden, por favor, y esto es una recomendación para todos, no se olviden, por favor, el factor tiempo, porque si nosotros no identificamos esa necesidad del cliente, que por cierto es una necesidad muy real, entonces nosotros después nos vamos a olvidar de establecer indicadores relacionados con eso, ¿se entiende? Sí, es Y que acá también en la parte de probablemente 3.3 un hablamos de eso. indicador, perdón, En la parte de 3.3 justamente especificamos en tiempo, el tiempo. No ok, sabíamos que iría también acá pero nomás. también tenés que identificarlo como necesidad del cliente, ¿eh? Perfecto. Ok, Sí, sí, perfecto. sí, sí, profe. ¿Qué más tenemos? Y los criterios de evaluación, perdón, los criterios de control de proceso. Entonces, al inicio llegaría la orden de mantenimiento, que tiene que estar debe estar correctamente, que diga falla tal cosa o cuál es la avería realmente. Sí. Después se hace una inspección, vamos a decir que el que va a arreglar va a hacer una inspección del estado y ahí va a emitir si necesitamos repuestos, sería una reparación, así, un ajuste. Y acá queremos que sea en tiempo y forma también, ¿verdad? Y durante el proceso, bueno, se va a controlar el funcionamiento correcto de que lo que reparamos esté en óptimas condiciones ya una vez reparada. Y al final se controla que esté en tiempo y forma. Sí, está bien, correcto. Y bueno, y los recursos que serían estos. Ujú. Los repuestos, el taller, orden de trabajo, computadora, internet y los vehículos. Y herramientas también, no se olviden de las herramientas. Sí, herramientas. Y los técnicos que van a... Sí, está Sí. bien. Y eso sería todo. No sé si... Sí, está bien, perfecto. Dale. Ven que están bastante cerca, ¿no? Bueno, perfecto. Dale. Gracias, profe. Ok, vamos adelante. Entonces, ahora vamos a, por lo menos, iniciar la clase que nos correspondía para hoy, que seguramente vamos a terminar la clase, la próxima clase ya. Porque, un segundito, voy a abrir acá. Bueno, entonces tenemos acá diseño de encuestas de satisfacción o medición de la satisfacción del cliente, ¿verdad? Vamos a ver, vamos directo a la definición, ¿verdad? La satisfacción del cliente se define como la percepción de... Sí, Profe, ¿vos estás sí, presentando? no se ve, ¿verdad? Un Yo no segundo. veo.
Vamos acá. Compartimos ya toda la pantalla. Ahora sí. Una presentación que dice satisfacción del cliente. ¿Está correcto? Sí, profe. Perfecto. Gracias por avisar. Bueno, entonces, ¿cómo se define la satisfacción del cliente? Se define como la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas. Es muy importante esto porque nosotros los ingenieros, disculpen la crudeza de lo que les voy a decir, tendemos mucho a mirarnos el ombligo. ¿A qué me refiero? O como en ese cuento infantil que dice, espejito, espejito, ¿quién es el más lindo? Y el espejito le contesta, tú eres el más lindo, querido ingeniero. ¿Cuál es el problema con el que tropezamos nosotros los ingenieros? Es que nosotros normalmente, toda nuestra carrera nos han enseñado a resolver los problemas técnicos desde el punto de vista técnico. Y el problema es que el mundo no se mueve desde el punto de vista técnico, se mueve desde el punto de vista de la percepción del cliente. Y lastimosamente, nada de lo que nosotros como ingenieros hagamos, construyamos, vendamos, diseñemos, va a tener un éxito si no entendemos que hay que tener en cuenta la perspectiva del cliente. Entonces, acá no se trata de determinar si nosotros hicimos o no hicimos bien el cálculo, o si el producto es bueno o no es bueno desde un punto de vista meramente técnico, que como digo, es la forma como nos han enseñado. ¿Ah? Nosotros nos enseñan que, no sé, si la base de la viga es 2, la altura es 5. Y calculamos ahí con un complejo cálculo de resistencia de materiales y llegamos a una conclusión de una medida ideal. Y el cliente levanta su vista hasta el cielo, hasta el techo y dice, para mí que esa viga es fea. Entonces, en estos cursos de calidad, nosotros lo que aprendemos es a mirar las cosas también. Yo no digo que vamos a hacer tonterías técnicas, pero sí digo que tenemos siempre que tener un ojo sobre la perspectiva del cliente. ¿Okay? Y entonces, en calidad se nos dice que nosotros tenemos que conocer esa necesidad del cliente. Por eso es que yo insisto tanto en estos cursos con entender quién es el cliente para empezar en los distintos procesos de la organización. Y en este caso va a ser el cliente final, que es el que nos compre o use nuestro producto, y cuál es su necesidad. Porque si nosotros no entendemos cuál es su necesidad, entonces corremos el peligro de tener un producto técnicamente impecable, pero que no satisfaga a ningún cliente. Les pongo otro ejemplo muy comprensible, ¿verdad? A mí me gusta mucho trotar y siempre troto ahí por el campus universitario y veo los aviones ahí en Politécnica, ¿verdad? Y veo que ellos tienen una carrera de ingeniería aeronáutica. Yo no sé, no conozco el programa, ¿verdad? O tienen algo de aeronáutica. Ustedes saben si tienen ingeniería aeronáutica o qué sé yo. Pero yo digo, ¿quién será que es el cliente? Porque yo puedo tener un ingeniero aeronáutico impecablemente formado en Paraguay, por ejemplo, pero ¿y cuál es su grado de empleabilidad en un país que no tiene una industria aeronáutica? O sea, yo no sé, ¿verdad? No sé cuál es el sentido. Si es mecánica para reparar, bueno, está bien. Tendrá un mercado reducido, son 2 o 3 empresas muy pequeñas que están acá en Paraguay y hacen la parte de mantenimiento de aeronaves, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Normalmente un ingeniero aeronáutico no está orientado a reparación de aeronaves. Entonces ahí es donde digo la importancia de la perspectiva del cliente, porque yo puedo tener
una carrera, en este caso, que es un producto impecablemente diseñado, sin tener en cuenta el mercado, ¿verdad? No sé, estoy prejuzgando, a lo mejor tiene otra orientación que yo no conozco, ¿verdad? Pero me imagino nomás que por algo en Paraguay, no sé, no existe ingeniería nuclear, por ejemplo, que en otros países sí hay, ¿verdad? Una carrera que no tiene demanda a nivel local porque simplemente nosotros no explotamos ni tenemos perspectiva a corto plazo de explotar la energía nuclear. Bueno, entonces esa es la importancia de la medición de la satisfacción del cliente. Es medir el cumplimiento de las expectativas desde el punto de vista del cliente, no desde mi punto de vista, no desde el punto de vista que yo digo que yo hago un buen producto, sino desde el punto de vista del cliente. ¿Vos qué pensás sobre el producto que yo hago? Puede que la expectativa del cliente no sea conocida por la organización o incluso a veces por el mismo cliente hasta que el producto o servicio se entregue. Podría ocurrir. Por ejemplo, esto ocurre en una primera experiencia, ¿verdad? Una primera experiencia, no sé, seguramente ustedes se acuerdan, no sé, a lo mejor la primera vez que compraron por internet, ¿verdad? Entonces, a lo mejor después de la experiencia ustedes se dan cuenta, bueno, que había determinadas necesidades o expectativas que ustedes tenían, por ejemplo, relativas a la calidad del embalaje, que se dan cuenta después de la prestación del servicio. Bueno, y estas expectativas del cliente tienen que ser traducidas en requisitos. ¿Qué son requisitos? Son cosas medibles y concretas. Entonces yo tengo que darme cuenta que el cliente, por ejemplo, en el caso de una actividad de delivery, necesita que yo le haga llegar su producto sano, completo, entero, preservado. Entonces yo traduzco eso en un requisito. Hace poquito visité esta empresa tan conocida, se llama Kentucky Fried Chicken. Digo con nombre y apellido porque es algo que se puede visualizar en la empresa, ¿verdad? Y veo que ellos, por ejemplo, tienen identificado una necesidad del cliente, que es obviamente que el alimento que coman sea un alimento sano y no sea un alimento que por haber quedado un tiempo excesivo en exposición y no haberse vendido, ya tenga algún tipo de contaminación microbiológica. Entonces, ellos, ese requisito, que es el requisito de que el alimento sea sano, perdón, esa necesidad, que es la necesidad de que el alimento sea sano y no contaminado, traducen en requisitos. Y los requisitos son, por ejemplo, la temperatura del aceite, para que cuando se fríe el pollo quede, la carne de pollo quede totalmente cocinada. El tiempo de cocción y después el tiempo de preservación post-fritura. O sea, son 3 factores. Y más realmente, ¿verdad? Porque también está la temperatura de almacenamiento previo, etcétera, etcétera. Pero voy a hablar solamente del post-cocción, de cocción y post-cocción. Cuando se fríe el pollo, ¿verdad? Cuando el pollo pasa por el proceso de la freidora, entonces se controla la temperatura del aceite y el tiempo de cocción, ¿sí? Eso garantiza que el pollo sea cocinado íntegramente, hasta el hueso. De modo que si hay alguna presencia microbiológica que naturalmente hay en la carne de pollo, por eso entre paréntesis la carne de pollo no se puede comer semicruda, como si se come, o alguna gente come, yo entre ellos, la carne de res. La carne de pollo no, hay que cocinarla íntegramente, entonces tiempo y temperatura son los requisitos. Y después, cuando se saca y se pone en el mostrador a la espera que un cliente compre, entonces hay un tiempo máximo de almacenamiento. Entonces, cargan el producto en el exhibidor y apretan un botoncito que tiene automáticamente un cronómetro en reversa, ¿verdad? Les va indicando cuándo ese producto vence su vida útil, que vence en horas, ¿verdad? Si después de X cantidad de horas no se vendió, ese producto debe ser descartado.
Entonces, ahí es donde vemos como una necesidad del cliente, que es producto sano o producto no contaminado, se traduce en determinados requisitos: temperatura, tiempo de cocción, tiempo de almacenamiento. Entonces, esa es un poco lo que debemos hacer siempre al diseñar un producto o un proceso. No tiene que estar establecido en algún lado, ¿verdad? Puede ser que el cliente nos establezca en un contrato, puede ser que estén establecidos en un catálogo, en la etiqueta del producto. Cuando nosotros ofrecemos un producto al cliente, nosotros etiquetamos ese producto. Entonces decimos miel pura de abeja, decimos que el producto es, no sé, pollo, qué sé yo. Entonces, ahí nosotros estamos ofreciendo el producto al cliente, ¿sí? Entonces, esa es el requisito que es visible para el cliente. Hay requisitos que no son visibles para el cliente, como este que habíamos hablado, que se llaman los requisitos implícitos. Los requisitos establecidos son los que yo le digo al cliente. Por ejemplo, le digo al cliente, esto es carne de pollo. Ah, bueno. Entonces el cliente sabe que yo le estoy vendiendo carne de pollo. Si le vendo carne de cerdo, carne de vaca, entonces el cliente va a decir, bueno, vos me ofreciste carne de pollo. Eso sería un requisito establecido. Un requisito generalmente implícito, un requisito que no se dice, pero que el cliente espera, ¿ya? Los habituales para el tiempo del tipo de servicio. Por ejemplo, justamente acá tengo un ejemplo, un restaurante de comida rápida. El tiempo de espera es un requisito de la categoría que se llama generalmente. Y finalmente tenemos el requisito obligatorio. Justamente la ausencia de contaminación, que era el ejemplo que decía recién, es un requisito obligatorio. Un requisito obligatorio sería un requisito que está establecido por ley. Por ley. Y después tenemos otros que son los no manifestados por el cliente, pero que influyen en su satisfacción. Por ejemplo, la decoración del local, la climatización, eso en un lugar donde se hace atención al cliente. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí. ¿De vuelta? Ok. No sé, la imagen, hoy en día, por ejemplo, en el tema de Internet tenemos que el sitio al cual nosotros nos conectamos sea un sitio amigable, ¿verdad? Yo siempre protesto contra un sitio, no voy a decir el nombre, pero una farmacia y yo suelo comprar productos, porque vos tenés que poner el nombre exacto del producto. Si no pones el nombre exacto del producto, él no reconoce. Te dice no tengo nomás. Inclusive hay una forma nomás que puedes poner, no sé, no tiene una búsqueda amigable. Y esos son requisitos o expectativas del cliente. Yo como cliente, yo soy un usuario de Amazon. No compro mucho, pero compro algunas cosas de Amazon. Y veo cómo ese sitio, por ejemplo, sí es amigable, es seguro. Bueno, son requisitos o expectativas del cliente. Uno espera que el sitio sea amigable, que uno encuentre la mercadería fácilmente, que sea un sitio seguro. E inclusive hoy uno espera que te recomiende productos similares, que te traiga la lista de lo que compraste anteriormente para que puedas repetir rápidamente tu compra, que sea seguro para meter tu tarjeta de crédito. Son expectativas del cliente en un producto como, por ejemplo, compras online. Y así cada tipo de producto tiene una serie de expectativas diferentes. Bueno, y muy importante es que el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos no asegura la satisfacción del cliente. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque puede ser que yo no haya descubierto otros requisitos que el cliente necesita. Pero eso sí, debo esforzarme en, por lo menos, cumplir lo que el cliente espera y estar siempre atento a qué más el cliente quiere. Y ojo, ese más que el cliente quiere puede ir cambiando con el tiempo. Puede ir cambiando con el tiempo.
anecdóticamente, hace poquito, no hace poco, hace un par de años, me tocó hacer una encuesta a los usuarios del aeropuerto Silvio Pettirossi. Y ellos usan una encuesta que, por lo visto, que es bastante vieja, ¿verdad? Bastante antigua. Y entre las preguntas que tenía la encuesta, por ejemplo, estaba el acceso a las cabinas telefónicas. Entonces uno piensa que, bueno, hace, no sé, 15 años atrás, cuando los celulares con roaming eran una rareza, uno a lo mejor llegaba a un país extranjero y buscaba un teléfono público con el cual, no sé, llamar a tu casa para avisar que habías llegado. Hoy en día ese es un requisito absolutamente irrelevante, ¿verdad? Uno lo que quiere hoy es bajarse de un avión y tener Wi-Fi, ¿verdad? Para poder conectarse rápidamente y enviar un WhatsApp y avisar que uno ya llegó, ¿verdad? Entonces, obviamente los requisitos van cambiando conforme a la necesidad del cliente. Ahora con la pandemia cambiaron muchísimos requisitos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hace 2 años nadie valoraba a lo mejor que el supermercado tenga un buen sitio para delivery, porque había mucha gente que directamente no compraba por delivery sus insumos, sus productos para la casa, ¿verdad? Hoy en día eso es extremadamente importante y el requisito del cliente cambió. Otro punto muy interesante es que la opinión del cliente no es siempre justa, ¿verdad? O sea, el cliente te juzga por lo que el cliente percibe. Si el cliente percibió algo y vos decís, pero qué injusto que este cliente... Y es así, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos siempre que medir la satisfacción del cliente y estar dispuestos a aceptar que el cliente no siempre te da la razón. Y voy a usar un ejemplo nuevamente del aeropuerto, porque es un caso que estudié bastante, porque me tocó participar, ¿verdad? No sé si ustedes conocen el aeropuerto Silvio Pettirossi, tiene un estacionamiento ahí enfrente. Un problema siempre en el aeropuerto fue el estacionamiento. O sea, había muchos clientes que manifestaban su insatisfacción porque no encontraban un estacionamiento. Entonces, ¿qué hizo el aeropuerto? Hizo una inversión bastante importante e hizo una ampliación del estacionamiento. ¿Dónde está esa ampliación? Por si acaso no la conocen, la próxima vez que vayan, fíjense, está hacia la rotonda, hacia donde se entra al aeropuerto. Entonces, cuando uno entra al aeropuerto, uno baja, pega la vuelta y uno ve el estacionamiento de siempre. Pero allá en el fondo, más arriba, está la ampliación del estacionamiento. Tiene como 50 lugares. Resulta que esos 50 lugares, primero, no están muy visibles. Y segundo, son los lugares más lejanos de la terminal. O sea, si uno tiene que estacionar ahí, tiene que caminar muchísimo, ¿verdad? Entonces, cuando ellos, después de haber invertido una cifra muy importante en la ampliación del estacionamiento, volvieron a hacer su encuesta, el cliente volvió a manifestar insatisfacción por el estacionamiento. Y muy probablemente sea porque o no vieron que se amplió o esa ampliación no les resulta cómoda. Entonces uno dice, qué injusticia, ¿verdad? Yo invertí, no sé, 1.000 millones de guaraníes en ampliar el estacionamiento y el cliente se sigue quejando. Y sí, es así. La opinión del cliente no es siempre justa. Una cosa muy importante también es que lo primero que tengo que hacer es conocer qué es lo que el cliente quiere. Si yo no conozco lo que el cliente quiere, no puedo medir su satisfacción. Bueno, en primer lugar, tenemos que asegurarnos que sabemos cuál es el producto que estamos analizando y quién es el cliente o los clientes hasta el nivel de usuario o cliente final del producto. Acá cuando estamos hablando de una satisfacción del cliente, no podemos solamente mirar mi cliente inmediato. Y esto vale mucho para las empresas que venden, por ejemplo, a través de distribuidores.
lo mejor mi cliente inmediato es el distribuidor, pero yo tengo que ir hasta el usuario del producto, hasta el cliente final. También es útil ampliar el concepto a otras partes interesadas si la satisfacción de esas partes interesadas es crítica para el éxito del negocio. Acá yo siempre destaco justamente el ejemplo que dije anteriormente, el ejemplo de las universidades. Si en una universidad yo voy a entrevistar solamente a los estudiantes, estoy complicado, ¿verdad? Porque realmente el estudiante tiene la perspectiva y es un cliente muy importante del proceso de educación, pero no es el único cliente. Un cliente muy importante, por ejemplo, o parte interesada, si quieren llamarle, es el que va a contratar a ese estudiante. Entonces, yo a ese cliente también le tengo que entrevistar. O sea, en otras palabras, si estoy formando ingenieros, yo no solo tengo que entrevistarle al estudiante de ingeniería y a lo mejor al egresado de ingeniería, a lo mejor no es que a lo mejor, yo debo medir la satisfacción de, por ejemplo, las industrias de Paraguay, si estoy formando ingenieros industriales. A ver qué le parece a las industrias de Paraguay o qué opinan las industrias de Paraguay sobre la formación de los ingenieros industriales que sacamos de nuestra facultad, ¿verdad? Entonces, esa es una opinión sumamente importante. ¿Es un concepto podríamos decir, de parte interesada o es un concepto de cliente final también? Porque finalmente yo formo un estudiante, pero mi cliente final, el que usa mi producto, si pienso que el producto es mi estudiante formado, ahora mi egresado, el cliente final es el que le va a emplear o el que va a comprar el servicio de ese ingeniero. Uno de los dos. O le va a emplear o va a comprar su servicio. Entonces, a esas partes interesadas que tengo que preguntar. O si estuviera haciendo una encuesta sobre los médicos del Paraguay, bueno, no solo tengo que preguntarle a los hospitales o a los mismos médicos, sino también a lo mejor a los pacientes. Bueno, como siguiente paso es necesario verificar las expectativas y necesidades de los clientes y si fuera el caso de parte interesada, ¿verdad? Y esto se puede lograr mediante una tormenta de ideas. Yo le reúno a la gente de mi empresa y le digo, ¿qué piensan ustedes que nuestros clientes valoran? Normalmente hay áreas en la empresa que tienen muy buena perspectiva sobre la necesidad del cliente. Típicamente, por ejemplo, el área de ventas. ¿Por qué el área de ventas? Y porque el área de ventas está cerca del cliente. Usted sabe lo que el cliente quiere. Poco grupo interno, que es como decir, bueno, vamos a formar un grupo de personas dentro de la organización. Podemos darle participación a los clientes también para que ellos nos cuenten sus expectativas. Hay empresas que hacen el análisis de sus productos o de sus servicios con participación del cliente. ¿Por qué es importante medir la satisfacción del cliente? En primer lugar, vamos a hablar de la importancia sobre los ingresos y los costos. Obviamente, nos permite aumentar las ventas a los mismos clientes. Es costoso ganar nuevos clientes. Entonces, si yo ya tengo un cliente, ese cliente me va a comprar más y más del mismo producto que ya me compró y más de otros productos, si es que yo logré su satisfacción. Y acá el concepto es que es costoso ganar nuevos clientes. Entonces, es mucho más barato tratar de venderle más a los clientes que ya tengo que tratar de ganar nuevos clientes para vender más productos. Mayor disposición de los clientes a pagar precios premium o precios más elevados. Si yo tengo un cliente que está satisfecho, ese cliente va a tener mayor disposición a pagar precio más elevado por el producto. Les cuento una anécdota que realmente me pasó ya 2 veces, pero le cuento una
anécdota que me pasó a mí viniendo de la ciudad de San Pablo. Estábamos regresando de la ciudad de San Pablo con otra persona, entre dos, en un vehículo. Y cuando estábamos más o menos a 200 kilómetros de la ciudad de San Pablo, eran las 4 de la mañana, más o menos, de un domingo, 4 de la mañana, 4 de la madrugada de un domingo, nos atravesó un animal salvaje. Creo que era un chancho salvaje, una cosa así. ¿Verdad? Nos atravesó en la carretera. Y rompió el radiador del auto. Entonces nos encostamos. Por supuesto, no podíamos continuar. Y llamé por celular a mi empresa de seguro. Y les puedo decir cuál es, porque siempre los buenos ejemplos se pueden contar con mi apellido, Mafre. A las 4 de la mañana, un domingo, Mafre me atendió en Asunción. Gracias también al roaming y todas estas buenas comunicaciones internacionales. Me pidieron que espere. Coordinaron con Mafre de Brasil, enviaron una grúa, me recogieron, no fue inmediato, fue a las 8 o 9 de la mañana, y me llevaron a bordo de la grúa hasta la frontera con Paraguay, hasta el puente de la Amistad. Estamos hablando de un viajecito a bordo de la grúa de unos 1.200 kilómetros, más o menos, sí, 1.000 y piquito de kilómetros, porque San Pablo está a 1.300, 1.400 kilómetros, más o menos. Cuando llegamos a Foz de Iguazú, ya estaba coordinada una grúa en el lado paraguayo, el puente de la Amistad. Entonces la grúa brasilera cruzó el puente, me bajó ahí el vehículo, subió a la grúa paraguaya y me trajo hasta Asunción. Yo tenía una clase, creo, o reunión de trabajo, no sé, el lunes a las 8 de la mañana. Y para el lunes a las 8 de la mañana yo estaba en Asunción, con el auto en Asunción, no me costó ni un solo guaraní, y por supuesto lo pude hacer reparar, que también me lo repararon sin que me cueste ni un peso, ¿verdad? Porque fue un accidente rutero. Entonces, cuando una empresa te da esa clase de servicio, ustedes pueden pensar que si viene otra empresa, que de hecho he tenido mejores cotizaciones que el de Mafre por el seguro de mi vehículo, yo consideraría cambiar el servicio de Mafre, ni por nada del mundo. Jamás cambiaría yo el servicio de esa empresa. Porque esa clase de respuesta que te puede dar un domingo a las 4 de la mañana, tener un servicio de 24 horas, que te envíe una grúa en otro país, te traiga, que te coordine para que la grúa en tu país te espere en la frontera, es una cosa demasiado valiosa para mí. Nunca cambiaría. Y sobre todo yo no cambiaría porque yo viajo muchísimo afuera del país, ¿verdad? Entonces, cuando yo entiendo la satisfacción del cliente y estoy dispuesto a darle un servicio, entonces, y estoy dispuesto a satisfacer integralmente su necesidad, entonces el cliente va a estar dispuesto a pagar un servicio mayor, un precio mayor. Y también a fidelizar al cliente, que aplica el mismo ejemplo, ¿verdad? O sea, fidelizar al cliente quiere decir ese cliente que jamás te va a cambiar, que es un cliente absolutamente fiel, como yo soy de esa empresa de seguro. Y siempre es lo mismo, podríamos seguir con el mismo ejemplo, blindaje contra mejores ofertas económicas. O sea, si viene alguien y le ofrece un mejor servicio a mi cliente, no se vaya. Reducción de costo por economía de escala. Bueno, esto es un poquito diferente, ¿verdad? Si yo tengo clientes satisfechos y puedo aumentar a través de ellos mis ventas por cliente o mi cantidad de clientes, por supuesto que mis costos se van a reducir. Y es algo muy importante, los clientes referenciados son clientes de bajo costo de captación de nuevos clientes. O sea,
Cuando pasa algo como lo que me pasó a mí con esta empresa de seguros, yo le cuento a todo el mundo, entonces esa es una propaganda muy barata. Esta empresa no tiene que invertir un solo peso en que yo le haga propaganda. Yo le voy a hacer propaganda, no más luego. ¿Verdad? Entonces, si alguien me pregunta quién, voy a hablar maravillas de esa empresa, ¿verdad? Y de otras empresas con las que tengo buena referencia. Entonces, siempre que uno tiene una buena experiencia con un producto o servicio, esa persona va a hablar con otros y esos son los clientes que llegan por referencia de terceros, son los clientes más baratos para el proveedor, porque son clientes en los cuales yo no invertí publicidad. La única publicidad que invertí es hacerle un buen servicio al cliente que ya es mi cliente. Entonces es una forma, como les digo, muy barata de publicidad. Y a veces es la forma más efectiva de publicidad. Hay ciertos servicios que se venden muchísimo más por referencia de terceros que por otra cosa. En general, los servicios de consultoría, por ejemplo, lo que yo hago como profesión, es algo que se vende mucho por referencia de terceros. A la gente dice, bueno, a ver, vos con quién trabajaste, vos, o sea, averigua. Los servicios médicos son servicios que se venden mucho por referencia de terceros. Bueno, 10 expectativas claves, capacidad de respuesta. Es decir, es cuando yo necesito la respuesta, esa respuesta está. Ejemplo, domingo a las 4 de la mañana. Cortesía, amabilidad, siempre es algo muy importante. Accesibilidad, yo necesito y encuentro, ¿verdad? Por ejemplo, llamo y el teléfono está ocupado, llamo y alguien me atiende, eso es accesibilidad. Me voy a un cajero y el cajero está disponible, es accesibilidad. Comunicación, es decir, cuando necesito me puedo comunicar y además yo tengo una forma de saber el estatus del servicio. Yo tengo una forma de entrar a un sitio, por ejemplo, y saber cuándo se va a finalizar un trabajo que yo mandé a hacer. Eso es comunicación. Comprensión del cliente, que entienda mi necesidad. Algún elemento tangible, como ser, por ejemplo, un producto, un servicio que sea tangible. Esto es cuando uno compra un bien. La seguridad es también una expectativa clave del servicio. La credibilidad, que se crea, se confía en el producto. La profesionalidad y la fiabilidad, la confiabilidad, que tiene que ver mucho con la credibilidad. Bueno, acá hay 10 expectativas claves que son expectativas claves de un servicio. Bueno, el primer método, y vamos a ver solo este hoy, después vamos a ver la parte de encuestas en la próxima clase. El primer método para medir la satisfacción del cliente es el análisis estadístico de las quejas o reclamos. ¿Qué es una queja? Es una manifestación percibida o una manifestación expresada por el cliente de una brecha o una diferencia entre lo que él esperaba y lo que recibió. Entonces yo esperaba algo diferente a lo que recibí. Puede ser con respecto a algo explícito, no sé, por ejemplo, esperaba que me entreguen una pizza familiar y me entregaron una pizza pequeña. Eso es algo que viola un requisito explícito. Pero también puede ser implícito. Se esperaba que llegue caliente y llegó fría. Muy importante que no todos los clientes manifiestan sus quejas. Díganme ustedes si ustedes siempre se quejan cuando un servicio es malo. La respuesta es normalmente no. Y creo que en Paraguay es exacerbado esto, ¿verdad? O sea, es más no que sí, ¿verdad? Porque nosotros los paraguayos no somos muy afectos a quejarnos de frente. En todo caso nos plagueamos por detrás, pero de frente a veces no nos quejamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo el cliente decide presentar su queja? El cliente decide presentar su queja en los siguientes casos.
cuando hay a ver, voy a explicar. Acá hay un ejemplo, reclamo por mal funcionamiento del producto adquirido, pero cuando el cliente se va a quejar, cuando el cliente piensa que su queja va a producir un resultado, y sobre todo cuando el cliente piensa que su queja va a producir un resultado para él, ¿verdad? Supongo que es porque somos todos naturalmente, un poco naturalmente egoístas. El cliente no es digamos, un predicador socialista, es un predicador individualista. Entonces, si yo, por ejemplo, le cobro algo indebido al cliente, el cliente se va a quejar, pero se va a quejar porque está esperando que yo le devuelva la plata. Entonces, sin duda, ahí se va a quejar. Pero si el cliente no tiene ninguna esperanza luego de que el servicio cambie a partir de su queja, ni para él ni para otros, entonces no se va a quejar. Yo, ¿cuántos de nosotros, y me voy a incluir a mí mismo, hemos viajado alguna vez en un colectivo público en Paraguay? ¿Cuántas veces no hemos tenido alguna queja con respecto al servicio de un transporte público? ¿Ah? Porque es malo, porque tiene mal olor, porque el conductor conduce mal, lo que sea, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos hemos quejado? Yo, por lo menos, y anduve muchos años en transporte público, no me recuerdo nunca haberme quejado, ¿verdad? No hay los medios donde quejarse, ¿verdad? No está muy publicitado el número para prestar los reclamos, ¿verdad? Pero yo no recuerdo haberme quejado nunca, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué no nos quejamos del transporte público? Y simple, porque tenemos la percepción de que nos vamos a quejar al pedo, esa es la verdad. Nuestra queja no va a producir ningún efecto. Entonces, eso es muy interesante de entender. Bueno, ¿dónde se plantea la necesidad de medir la satisfacción del cliente? Se plantea en la norma ISO 9001 en el ítem de satisfacción del cliente, ¿verdad? La organización debe realizar el seguimiento de la percepción de los clientes y del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. Y la organización debe determinar los métodos para realizar el seguimiento y revisar esta información. Ese es el requisito de la norma con respecto a la satisfacción del cliente. Está la medición de la satisfacción del cliente, que es un requisito que está en el capítulo 9 de la norma. Y la norma nos da algunos ejemplos de los que se puede usar para medir la satisfacción del cliente. Encuestas, que vamos a ver en la próxima clase. Retroalimentación del cliente, que pueden ser los reclamos, reuniones con los clientes, análisis de cuotas de mercado, felicitaciones, garantías, etc. O sea, hay una serie de opciones para medir la satisfacción del cliente, no solo a través de las encuestas. Las encuestas son los métodos más clásicos, pero no son los únicos. Bueno, y ya vamos a ver los métodos en la siguiente clase, ¿verdad? Porque si no, nos queda una clase un poco larga. ¿Alguna pregunta, comentario con respecto a este tema? Okay. No, profe. Mi recomendación es, por favor, los que quieran, vamos a usar otra vez unos 15, 20 minutos de la próxima clase para presentar, si quieren presentar y discutir sobre sus trabajos, y entregan entonces la próxima semana. ¿Sí? Si quieren. Sí, y después ya vamos a concluir este tema de satisfacción del cliente y vamos a aprender a diseñar una encuesta, que va a tener también después su trabajo práctico. Sí. Yo tengo una consulta. El próximo 13 de septiembre es el primer examen parcial de sistema de calidad. Y quería consultarte si el examen va a ser el 13 de septiembre. El 13, sí. Sí, así mismo. Y te quería consultar si el examen va a ser presencial o si vamos a hacerlo virtual nomás. No sé, ¿qué es la disposición?
O sea, que Y hay algún está, reglamento o al sea, se dijo respecto. que iba a ser se dijo que iba a ser presencial, pero en el caso de que el profesor decida hacer virtual, hay que presentar una nota Mm, diciendo que se va a realizar el examen de forma virtual. mm. O sea, creo que queda en manos del profesor nomás. Ya. Miren, si el método preferido es presencial, creo que lo haríamos presencial. No encuentro yo un motivo para no hacerlo así. Si el método sugerido es presencial, lo haríamos presencial. Salvo que ustedes colectivamente me pidan hacerlo virtual y bueno, y hacemos la nota y hacemos virtual. Tampoco hay drama por eso. El final seguramente vamos a hacer presencial porque creo que hay que hacerlo presencial. Pero, no sé, ¿ustedes qué prefieren en la pregunta? ¿Hay algún acuerdo? ¿Hay alguna Profe, conversación? ¿Quieren conversarlo yo entre ustedes y me dicen después a mí? No hace falta que me definan, oye. Profe, a mí particularmente me queda mejor virtual. No sé si después pongo en el grupo. Sí, Sol, ibas a Podemos decir algo y te evaluar, interrumpí. profe. No, que yo también la verdad que prefiero virtual, porque ahora mismo, por ejemplo, creo que hay mucha gente que está trabajando y está haciendo su pasantía y generalmente se sale a las 6 de la tarde y complica bastante el horario después para llegar a la facultad y todo eso. Entonces, si se puede, yo la verdad que prefiero virtual. Ok, perfecto. Y bueno, ¿y cómo hay que hacer para hacer virtual? Hay que presentar una nota. ¿Quién tiene que hacer la nota? ¿Cómo viene la mano? Cuéntenme ustedes. ¿Alguien sabe? Voy a investigar mejor, profe, te voy a avisar, ¿sí? Ok, avísenme. Yo creo que puedes dejar de grabar también, entre paréntesis. ¿Quién es la propietaria de esta grabación? ¿Sol?